Estimadas alumnas y estimados alumnos, en este segundo ejercicio que pongo a su disposición, la idea va a ser que determinemos la diferencial de una función de la cual estamos evidentemente seguros que existe por la forma que tiene, debido a que es un multinomio, pero la dificultad, comillas, dificultad, será que la forma de determinar esta diferencial es solamente permitido utilizar la definición. Entonces, vamos a ello y, por supuesto, recordando la definición de diferenciabilidad. ¿Ya? Entonces, escribimos acá que lo que tiene que ocurrir es que el límite de HK cuando tiende a 0 de la función o del cociente, ¿cierto?, entre el x0 más h, y 0 más k menos f de x0, y0 menos la susodicha transformación lineal que va a ser aplicada al h, k, y todo eso dividido, ¿cierto?, por la norma del punto h, k, esto debe ser igual a 0. ¿Ya? Entonces nosotros deberemos cazar esta transformación lineal, la cual ya sabemos qué estructura tiene, más o menos. Sabemos que debe ser constante por h más constante por k. Entonces comencemos a hacer los reemplazos y los cálculos que corresponden acá para determinar cada uno de estos elementos presentes en esta fracción. El primero que voy a hacer entonces será este de aquí. En este caso muy particular, el x0 vale 1 y el y0 vale 2. Entonces al cambiarlo será 1 más h, 2 más k. Y eso, al reemplazarlo en la fórmula de la función, nos quedaría que es 1 más h al cuadrado más 3 por 1 más h por 2 más k. Y esto, evidentemente, nosotros lo podemos ir reduciendo de a poquitito utilizando la matemática previamente conocida, ¿cierto? Aplicamos acá el cuadrado de binomio, luego aplicamos el producto de dos binomios, ¿cierto? Sería 2 más k más 2h más hk, lo cual a su vez lo podemos seguir reduciendo, quedándonos finalmente como h cuadrado más, voy a ir juntando los elementos de grado cada vez menor, sería 3hk más, ahora nos va a quedar 2h, bueno, al sumarlo, ¿cierto? Sería 2 más 6, me queda 8h, y la k va a quedar solita, entonces sería 3k, y finalmente el numerito sería 6 más 1, que son 7. Así nos ha quedado entonces el valor de esta expresión de acá, lo cual usted por supuesto puede verificarlo en algún software de cálculo que está regado a internet con aquellos. Por ejemplo, podría hacerlo en Wolfram y Wolfram le va a entregar directamente este valor sin necesidad de demorarse tanto en hacer los cálculos intermedios, porque no son importantes a este nivel. Entonces, lo que nos faltaría ahora es el sustraendo de acá, de la primera resta, que para estas condiciones sería 1,2 reemplazado acá, es decir, 1 al cuadrado más 3 por 1 y por 2, lo cual evidentemente es igual a 7, que es el mismo término que está acá. Eso no es coincidencia, en general ocurre así. Y finalmente debemos hacer esta resta. Note usted que nunca hay que tocar este elemento de acá en un principio. Debemos hacer la resta y de la resta debemos extraer la parte lineal. Entonces, veamos cómo trabaja esto. Al hacer esta diferencia, eso menos eso, nos va a quedar esta expresión de acá, menos 7, lo cual es evidentemente solo la expresión de
de aquí. Y ahora es donde nosotros comenzamos a hacer nuestras conjeturas. Observamos, evidentemente, que tenemos un gran candidato para hacer la parte lineal, que es, como ya hemos dicho, constante por h y constante por k, que son los elementos que están aquí. Entonces, esto tiene toda la pinta de ser la transformación lineal pedida. Así es que lo escribimos acá abajo. Voy a poner aquí, usamos t en hk como esta expresión de aquí. Y de esta forma, al hacer toda esta resta completa ahora, nos va a quedar así. Que todo eso sería la misma expresión de aquí, pero sin la parte lineal. Es decir, solo estos dos términos de adelante. Nos va a quedar así entonces. Y con esto en mano, finalmente, nosotros lo traemos de vuelta a la definición de diferenciabilidad. Y tenemos que probar que esto dividido por esto tiende a 0 cuando hk tiende a 0, 0. ¿Ya? Entonces, voy a volver acá a la definición original y nos quedaría así. Y todo esto de arriba, a la larga, es eso de acá. Y tenemos que probar la existencia de ese límite. Tenemos que ver que ese límite es efectivamente igual a 0. Lo cual, creo, estimados estudiantes, no es un gran desafío en absoluto. Veámoslo. Nuevamente, debemos emplear la estrategia del teorema del sándwich. Partimos con el hecho conocidísimo de que 0 es menor o igual que el valor absoluto de esta expresión de aquí. Entonces lo escribo como tal, valor absoluto, y listo. Notamos también que el denominador ya es garantizado positivo porque es una norma, así que solamente consideramos el valor absoluto del numerador. Las cosas nos van quedando así. Valor absoluto de h cuadrado más 3hk y abajo simplemente la norma. Entonces lo voy a colocar acá. Ahí nos queda. Y ahora comenzamos a trabajar con la conocida desigualdad triangular. Esta suma nos permite separar cada uno de estos dos en su correspondiente valor absoluto, quedándonos así. Menor o igual que, fracción como siempre, pero ahora norma de h cuadrado más 3 veces valor absoluto de hk. ¿Por qué? Porque el 3 es positivo. Y en el denominador, evidentemente, nos queda lo mismo que antes. Ahora, una vez más, tenemos las componentes del punto hk, la cual sabemos que cada una de ellas es menor o igual que la norma del punto hk por la desigualdad triangular, una vez más. Así es que esto nos queda simplemente así, que es menor o igual, ¿cierto? ¿Qué? Y ahora cada uno de los elementos del numerador lo podemos cambiar por la correspondiente norma. Entonces yo voy a escribir aquí que es norma al cuadrado más 3 veces norma, que sería la h, y norma de nuevo, que sería la k, ¿cierto? Cada uno de ellos es menor o igual que la norma. Y abajo nos queda simplemente así. Y finalmente, jugando un poco con esta expresión, nos va a quedar que es exactamente igual a 4 veces la norma de hk. Puede usted verificarlo simplemente juntando ese con ese, notando que son lo mismo, entonces queda al cuadrado, 3 más 1 son 4, reducimos términos semejantes y finalmente simplificamos con la expresión de abajo. Nos queda así. Y cuando hk tiende a 0, 0, evidentemente esta norma también tiende a 0. Y esto demuestra una vez más con el teorema del sándwich que este límite es correcto. Y como este límite es correcto, entonces sí es cierto que ocurre esto de acá, con la transformación lineal definida por la expresión que nosotros teníamos aquí, con esa transformación lineal. Entonces, en conclusión, lo escribimos con palabras. Por todo lo anterior, nuestra función f es diferenciable en el punto 2,1
y su diferencial, y aquí viene algo importante, su diferencial, ¿quién es? No es esto de aquí, sino que es la transformación lineal que me lleva para acá. Entonces recordemos que esa transformación lineal tiene una matriz de representación, y esa matriz de representación en este caso es una matriz fila, porque estamos trabajando con una función a valores reales. Entonces la diferencial acá es la matriz fila correspondiente a esa transformación lineal, que la voy a escribir acá de esta forma, con dos componentes. La primera componente es 8 y la segunda componente es 3. 8 y 3. ¿Ve usted? Y a esto evidentemente es a lo que normalmente uno le llama la diferencial de la función en el punto 2,1. Y nos quedó así, ¿ya? Mucho cuidado con ponerle el de X o el de Y. Eso no tiene nada que ver con el concepto de diferencial de una función de varias variables. Espero haber sido suficientemente clarificante. Hasta la próxima.